Bueno, ¿me escuchan todos? Aleja, ¿se me escuchan? Sí, sí, se escucha, Daniel. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela Saavedra, directora climática de la organización Acción Climática, y les damos la bienvenida a nuestro sexto webinar. ¿Cómo el COVID-19 rediseñará la movilidad urbana? Iniciemos empezando cuál es la emergencia global que ha desatado el COVID-19 y que ha generado gran impacto en el sector transporte y a su vez nos ha obligado a reajustar la forma en que nos desplazamos. Actualmente nos encontramos en un inicio hacia un cambio de movilización, llevando a cabo acciones como la micromovilidad, una planeación urbana, siempre mirando hacia una movilidad sostenible, donde exista ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y por supuesto también mirar esa adopción de tecnologías que mejoren nuestra calidad de vida. Existen diferentes interrogantes de la movilidad. ¿Cómo será esta después del COVID? ¿Cuál será esa planeación? ¿Cuáles serán esos riesgos? Ese rediseño hacia una micromovilidad. A su vez también conocer cuáles son los beneficios de la micromovilidad y por supuesto cuáles son esos avances jurídicos y empíricos que existen acá en Colombia. Para todas estas interrogantes nos acompañan dos expositores. Carlos González, él es experto en política y planeación de la movilidad urbana sostenible, y Juan Manuel Prado, asesor técnico movilidad urbana sostenible de la Agencia de Cooperación Alemana de Colombia. Daremos inicio con Carlos González. Sin embargo, al final de ambas intervenciones tendremos una sesión de preguntas. Todos aquellos que quieran hacer alguna interrogante, alguna pregunta, por favor en el chat, y al finalizar ambas sesiones daremos inicio. Les recomiendo a todos, por favor, apagar sus micrófonos. Iniciaremos con Carlos González. Él cuenta con más de 15 años en experiencia profesional a nivel nacional e internacional. Actualmente es asesor externo en la alcaldía de Palmira, consultor externo en Alemania y fue asesor en la alcaldía de Cali. Recientemente ha liderado diferentes proyectos como el Plan Integral de Movilidad Urbana Visión 2030, el Plan de Consolidación y Expansión del Sistema Integrado de Transporte. Es máster en Transporte y Gestión Urbana y Valorización. A su vez también es máster en Territorios Urbanos de la Universidad de Cataluña. Candidato a doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad de Cambridge. Candidato también a Ingeniería de Transporte en la Universidad Politécnica de Cataluña. Agradecemos, Carlos, puedas iniciar con tu intervención y recuerden que pueden hacer sus preguntas o sugerencias a un nuevo webinar en el chat. Gracias. Buenos días para todos. No sé si el administrador del chat podría... Déjame un segundo. ¿En este momento están viendo la portada de la presentación? Sí, señor, sí. Sí, No. y se te escucha muy bien. Sí, Perfecto. señor. Pues buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para tratar estos temas que en últimas lo que hacen es reavivar debates sobre los cuales veníamos trabajando en las últimas 2, 3 décadas, ¿no? En este caso... Carlos, qué pena interrumpirlo. ¿Sí? No se ve la presentación. No, sí se ve. Lo que pasa es que Carlos aparece 2 veces mencionado en el grupo de participantes y hay que mover el cursor y hacerle clic en el que dice Carlos González presentación. Y ahí se activa. Y fijarlo, exacto. ¿Ahora sí? Sí, Carlos, continúa. ¿Sí? ¿Todos han Gracias. podido verlo? En este caso, la presentación que quiero compartir con ustedes, lo que busca es hablar un poco de cuáles van a ser esos retos en el escenario post-COVID. A manera de introducción, me gustaría retomar un principio que se viene trabajando desde los años 80
y es la década en la cual entendimos que los problemas de movilidad no son necesariamente problemas del sector transporte o del sector movilidad, sino que son problemas derivados del urbanismo, son problemas derivados de la manera en que planificamos y desarrollamos nuestras ciudades. Y esto siempre es bueno ponerlo sobre la mesa, porque en ocasiones estamos intentando buscar soluciones en campos en los que no es lo más eficiente ni lo más apropiado tratar de buscarlas. En este caso estamos hablando de una discusión, digamos, teórica que lleva décadas, y es si nosotros nos planteamos tener ciudades, digamos, con unas características de dispersión y difusión que requieren obligatoriamente de la participación del vehículo particular, del automóvil y de sus grandes infraestructuras de transporte. O si, por lo contrario, nosotros preferimos tratar de consolidar entornos urbanos, digamos, con mezcla de usos del suelo, más compactos, con mayores densidades, y que, por tanto, su orientación en tema movilidad sea más hacia los sistemas de transporte público, hacia el peatón y la bicicleta. Y en esencia, esa es la base de la discusión que hemos dado durante décadas, y es lo que en ciertos momentos, durante el actual periodo de gestión de la crisis por COVID, algunos grupos han empezado a tratar de retomar esa discusión, que yo creo que es uno de los elementos importantes. En este contexto, vale la pena recordar que esa preferencia por el vehículo particular hace parte del imaginario colectivo que en diferentes sociedades nosotros tenemos sobre el concepto de desarrollo. En muchas de nuestras ciudades se relaciona desarrollo con infraestructura vial, con grandes autopistas, con grandes carreteras, con grandes intersecciones a varios niveles y demás, en tanto que se supone que eso contribuye a una visión moderna de la ciudad, a una mayor competitividad, en tanto que los tiempos de viaje se reducen. Ya desde los finales de los años 70 había suficiente evidencia empírica para entender que una vez una ciudad ofrecía más infraestructura vial, más espacio para los vehículos, eso generaba una nueva demanda. Aparecían más vehículos, más gente interesada en tener vehículos, porque la accesibilidad era mayor, la accesibilidad en términos territoriales. Y finalmente, después de unos años, esa infraestructura terminaba con similares niveles de congestión que al inicio, antes de que fuera ampliada, antes de que fuera implementada, pero con mayores externalidades negativas por contaminación y accidentalidad, entre otros. Esa manera de entender la movilidad orientada al transporte particular, o algunos les llaman el antiguo paradigma que estamos intentando modificar, pues tiene unas características específicas que son predominio del transporte privado, automóvil, y en el caso de América Latina y Asia, motocicletas también. Tiene mayores emisiones por fuentes móviles, tiene mayor consumo de combustibles fósiles, mayores incidentes de tránsito, tanto fallecidos como lesionados, genera una menor competitividad regional ocasionada por los problemas de congestión, está generalmente marcada en un contexto de debilidad institucional, ¿no? Entidades locales o metropolitanas que no tienen fuertes competencias en planificación, gestión y control de la movilidad, y por tanto problemas importantes de gobernanza. Otro elemento que aparece ahí es cuando uno ya lo lleva a una ciudad en concreta. Quisiera referirme al caso de la ciudad de Cali, que es en la ciudad que yo vivo. Cali tiene 2,4 millones de habitantes, para aquellos que están fuera de Colombia. 2,4 millones de habitantes, es la tercera ciudad en importancia y tamaño en Colombia. En esta ciudad, la manera en que se reparte el total de viajes de un día, lo que reporta es que cerca del 30% de los viajes que se realizan ese día se realizan en transporte privado, automóvil y motocicleta.
y cerca del 20% en transporte público. Y esa participación del 30% del total de viajes en la ciudad de Cali, tanto de auto como moto, genera una serie de impactos negativos que son bastante importantes. Uno de ellos es que el 43% de la red vial principal está con alto nivel de congestión. El otro tiene que ver con que se presentan unos 320 fallecidos y casi 7.000 lesionados al año en incidentes de tránsito. Y por último, que se emiten 2,7 millones de toneladas de CO2 y CO. Es decir, esa manera en la que entendemos la movilidad y ese modelo de movilidad con el que todavía funciona Cali, en el que tiene fuerte presencia el transporte privado, automóvil y moto, tiene unos impactos negativos o unas externalidades negativas que son tangibles y son cuantificables y que se cuentan en siniestros viales y en emisiones contaminantes por fuentes móviles. Si uno traslada esa situación al contexto de Colombia, resulta que la sumatoria de esos modelos de movilidad de sus diferentes ciudades orientadas al transporte particular genera, en lo que tiene que ver con siniestralidad vial, 6.850 víctimas fatales anuales. ¿Sí? Y también en el componente de siniestralidad vial genera casi 40.000 lesionados al año. Adicionalmente, en lo que respecta a factores de riesgo ambiental por calidad del aire, se presentan anualmente, este es dato del año 2016 del Instituto Nacional de Salud, unas 15.681 muertes al año atribuibles a factores de riesgo ambiental por calidad del aire. En cuentas claras, cerca de 22.000 muertes al año en Colombia tienen alguna relación con el modelo de movilidad tradicional, aquel orientado al protagonismo del vehículo particular, automóvil y moto. Esto sencillamente ratifica una postura que de los años 80 se viene asumiendo a nivel internacional, y es que ese modelo de movilidad se tiene que reconvertir. Y se tiene que reconvertir entendiendo la necesidad de que el protagonista no sea el transporte privado, el auto y la moto, sino que el protagonista sea la movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta y otros modos de micromovilidad, patinetas eléctricas, entre otras, el transporte público en todas sus modalidades. Y eso es lo que se conoce internacionalmente como la pirámide invertida, en la cual antes estaba arriba el vehículo particular y ahora simplemente se gira la pirámide y se dice, no, lo importante no es que se muevan los carros, es que se mueva la gente. Y en el marco de esa discusión del paradigma tradicional versus el nuevo paradigma, es que empiezan a haber grupos de interés que intentan aprovechar la situación actual de crisis por la pandemia del COVID para plantear, digamos, posturas que van en pro de recuperar ese paradigma tradicional, ¿vale? Y eso yo creo que es uno de los elementos como digamos, más importantes que podríamos sacar de esta crisis. Es cómo presentamos argumentos para fortalecer esa postura que ya habíamos consensuado, ¿vale? Que ya tenemos fundamentos de movilidad sostenible en los que veníamos trabajando, de los cuales sabíamos que su implementación no es fácil. Hay un alto nivel de reticencia por parte de los ciudadanos a desprenderse de sus vehículos particulares. Hay una alta reticencia de cierto segmento de la sociedad a utilizar el transporte público. También es cierto que la oferta de transporte público que se ha hecho en nuestra ciudad no es la mejor. Y en tanto que esa oferta de transporte público no ha sido buena, no ha sido competitiva, pues aún más difícil es que aquellos usuarios de la moto y el automóvil quieran usar ese servicio. Con lo cual, el reto es, como mínimo en el corto plazo, no seguir perdiendo usuarios del transporte público, ¿no? Es un poco establecer metas más alcanzables en el corto y mediano plazo, aquella idea general de que si una ciudad ofrece
un buen transporte público, inmediatamente los del vehículo particular se van a pasar al transporte público, no es cierta, ¿no? Ese traspaso de usuarios del automóvil al transporte público, cuando se da en porcentajes muy pequeños, 2, 3, 4, 5%. ¿Sí? Por lo cual el reto para ciudades del contexto regional latinoamericano es sencillamente en el corto plazo no perder más usuarios del transporte público. Y esos usuarios del transporte público, ¿a dónde se fueron? Al sustituto competitivo más asequible, que es la motocicleta, ¿no? Por eso nuestras ciudades están empezando a inundar de motocicletas. En el caso de Colombia, hablando del marco legal de la movilidad sostenible, Colombia da unos pasos que son interesantes. En el año 2006 se establece la Ley 1083 del 2006 sobre planificación urbana sostenible. En esa ley del 2006, en Colombia por primera vez se establece una prioridad en los modos de movilidad que ponen por encima al peatón, la bicicleta y el transporte público con respecto al tradicional enfoque del transporte privado. La primera vez que en Colombia se habla de la pirámide invertida y queda en un acto de ley. El segundo componente importante de esa ley del 2006 es que establece la obligatoriedad de los municipios mayores a 100.000 habitantes a formular, adoptar y ejecutar planes de movilidad urbana sostenible. Los planes son, como bien saben, los instrumentos de planificación de movilidad sostenible. Ese creemos que es un elemento importante. El segundo elemento importante a destacar en el caso de Colombia es la Ley 1753 del 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Esa ley, después de 25 años de que la legislación colombiana tuviera como base la idea de que los sistemas de transporte público no requerían subsidios para la operación, es decir, se entendían como un negocio que debía ser rentable para un operador privado y que el servicio dependería de la rentabilidad de ese negocio para el sector privado. Por fin en el 2015 logramos que la nación se retracte y establezca un nuevo marco legal para la financiación del transporte público. Y es en esa ley del 2015 donde dice, no, el transporte público no debe ser autosostenible vía recaudo por la venta de sus tiquetes, sino que ese transporte público debe ser sostenible en el tiempo, vía que el recaudo por la venta de tiquetes más otros aportes que hagan los gobiernos locales para hacer viable su operación. Hay un segundo componente de esa ley del 2015, que es que establece un listado de instrumentos de financiación alternativos. Establece, por ejemplo, que los municipios, a través de sus consejos municipales, pueden adoptar e implementar tasas por congestión, pueden cobrar el estacionamiento en la vía pública, pueden aplicar contribuciones al servicio de estacionamiento tanto en la vía pública como por fuera de la vía pública, me refiero a centros comerciales, clínicas y demás, y que el recaudo de esos instrumentos se destine para financiar la operación de los sistemas de transporte público, es decir, sirven como instrumentos para la financiación de ese subsidio. Ese es un segundo elemento que a nivel legal en Colombia es supremamente importante. El tercer elemento que quisiera poner es un acuerdo municipal, es el acuerdo municipal 0452 del 2018 de la ciudad de Cali sobre financiación integral de su sistema integral de transporte masivo MIO. El sistema integrado de transporte masivo MIO es el sistema BRT con el que cuenta la ciudad, que tiene amplia cobertura, que tiene corredores troncales, pretroncales y alimentadores, y actualmente mueve unos 500.000 usuarios diarios. Cali se convierte en ese momento, en el 2018, en la primera ciudad que implementa lo que estableció la Ley Nacional del 2015 y en particular la primera ciudad a la cual su consejo municipal le aprueba la implementación de la tasa por congestión, el cobro del estacionamiento de su servicio en vía pública y el cobro de una contribución al estacionamiento tanto en la vía pública como por fuera de vía pública, y que el recaudo de esos instrumentos fuera destinado a subsidiar la operación del transporte público. Es decir, esta fue la primera ciudad que implementó instrumentos de financiación alternativos que permiten tener subsidios cruzados desde el transporte privado hasta el transporte público.
En el caso de los sistemas de transporte masivo en Colombia, digamos, los cuales arrancaron con Transmilenio, que es ampliamente conocido en el contexto internacional, del año 2000, todos, sin excepción, desde su primer año, han presentado un déficit económico en la operación. Es decir, la ley fue tosuda. La ley, a pesar de que vio progresivamente cómo estos sistemas, una vez iban inaugurando, presentaban déficit económico en la operación, se mantuvo durante más de 15 años. ¿Sí? Y ese problema de financiación del transporte público en Colombia lo que ocasionaba es que el servicio de transporte de muchas de las ciudades que implementaron este sistema, cerca de 9 ciudades en Colombia, pues fuera perdiendo calidad progresivamente y con el descontento de los usuarios se empezara a generar una espiral negativa de esos servicios. Es decir, como mi servicio no es, como mi estructura de financiación no es la correcta. Carlos, disculpa, ¿tienes el micrófono apagado de la pantalla? No sé si ya puedas verificar que lo tengas. En la presentación. Si vas a la pantalla de Meet, donde hiciste la proyección para presentar, hay un micrófono. Y enciendes. Ajá. Eso, listo. Gracias. Vale. ¿Ahí me escuchan y pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Vale. Entonces retomo. Era desde el año 2000 que arranca Transmilenio y con él la implementación de los diversos sistemas de transporte masivo en Colombia, se presenta esa situación, que es un déficit económico de la operación. Lo que las empresas que operan estos sistemas reciben por transportar un pasajero no cubre los costos de transportar ese pasajero. En el caso de la ciudad de Cali, que es el gráfico que está en la esquina inferior derecha, inicialmente se proyectaba que tendría 900.000 usuarios diarios y en el momento de madurez del sistema todavía estaban los 500.000 usuarios. ¿Sí? Un poco más de la mitad. Eso generó un déficit estructural en la operación del sistema y tuvo un impacto muy fuerte en la calidad del servicio. Y eso generó una discusión en Cali que llevó a la reestructuración del sistema, que llevó a la modificación de los contratos con los operadores, que llevó un plan de salvamento con la nación, acompañado por los entes de control, y que terminó adoptándose un acuerdo municipal en el cual se plantea un sistema integral de financiación del sistema, en el cual se establece de dónde sale el dinero para cubrir ese déficit. En ese caso, cuando nos enfrentamos a la gestión de la crisis por COVID, aparece un elemento que es contundente, y es que desde la nación se lanza el mensaje de que por tema de salud pública, los vehículos del transporte público solo podrán tener una ocupación máxima del 30 al 35%. Es decir, si estos sistemas ya tenían déficit con la ocupación que tenían, imagínense cómo es el impacto económico a esos sistemas cuando se les dice usted solamente puede transportar 1/3 de los pasajeros que transportaba antes. Y eso sí, con toda su flota en operación. Es decir, son los mismos costos de operación, pero el ingreso se reduce a 1/3 del que tenía antes. Esto claramente tiene un impacto en la sostenibilidad económica de estos sistemas
Y si bien los gobiernos locales están gestionando, si bien los gobiernos locales están buscando gestionar con la nación para ver de qué manera para este periodo especial la nación puede aportar recursos para el sostenimiento de esos sistemas, lo que preocupa es que ese tipo de medidas se empiecen a discutir en el marco de la posibilidad de que se puedan extender más allá de la crisis del COVID. En el caso concreto de Colombia, para los sistemas de transporte público, el que se plantee restringir la capacidad máxima de ocupación de los buses a un 30%, más allá del escenario de crisis del COVID, es un causal de que entran en un déficit estructural y que todos esos sistemas se declaren en inviabilidad económica. ¿Por qué? Porque gran parte de esos recursos lo tendrán que poner los municipios, los gobiernos locales, y los gobiernos locales no están en capacidad de aportar recursos para un nivel de déficit tan alto. Esa es la situación en concreto. En este momento hay varios operadores de transporte público en Colombia que ya están empezando a hablar de detener su operación porque no tienen cómo afrontarla, ¿sí? Ese es un elemento que es clave. Y si uno lo plantea desde el impacto que eso tiene en el servicio de transporte público como instrumento de movilidad sostenible, pues es como devolverse 30 años en la historia de Colombia. Eso por un lado. Por otro lado está el tema bueno, y en Colombia, en el contexto regional, de verdad, ¿qué estamos haciendo para generar modelos de movilidad más sostenibles o como mínimo menos insostenibles, que pasan por la formulación de los planes de movilidad urbana sostenible, que son los que hacen un análisis diagnóstico, establecen unos objetivos, establecen unos estrategias, programas y proyectos que deben ser ejecutados en el corto, mediano y largo plazo para acercarse más hacia ese modelo de sostenibilidad. En el caso de Colombia, si bien los planes de movilidad urbana sostenible son una exigencia de una ley del año 2006, a la fecha, de los 69 municipios y distritos que en Colombia están obligados a formular y adoptar estos planes de movilidad urbana sostenible, solo el 29% de estos ha cumplido. Solo un tercio. Y de los que han cumplido con esa obligación, resulta que sus planes de movilidad urbana no son muy consistentes, entre otras cosas porque todavía no hay un decreto reglamentario que establezca características robustas de esos planes de movilidad que deben tener incorporados. En cuentas claras, en Colombia estamos en pañales todavía en lo que respecta a instrumentos de planificación de la movilidad, y ese es un elemento a tener en cuenta. Eso por un lado. A nivel de conclusiones, en lo que respecta a la problemática derivada por COVID, el énfasis está en la afectación a la viabilidad económica de los sistemas de transporte masivo que tienen políticas públicas o acciones de gobierno que de manera directa están restringiendo el nivel de ocupación de los vehículos. El riesgo económico en el que ponen a los municipios, que son los principales responsables de salir a buscar recursos económicos para financiar ese gran subsidio a la operación del transporte público durante el periodo específico de crisis de COVID-19. Y la gran preocupación de que medidas como esta, por diferentes motivos, ya sea de una preocupación netamente de salud pública o incluso populismo, se plantee que los vehículos de transporte público deben tener una ocupación máxima del 30%, de aquí en adelante, significaría el cierre de los sistemas de transporte masivo en Colombia, hay que decirlo en estos términos. Y por otra parte, está el tema de que al parecer no está claro de qué tan efectivo en tema de prevención del contagio sea que un bus vaya ocupado no por 50 personas, sino por 20, ¿no? Por un lado. Pero sí, eso frente a medidas específicas como el uso de tapabocas, el uso de gafas y que se haga un saneamiento del vehículo cada tanto.
Preocupa mucho el mensaje de esas características que puede generar estigmatización social del transporte público. Es cuántos usuarios del común pueden empezar a ver el transporte público como un elemento de riesgo. ¿Y cuántos de esos usuarios estarán pensando en este momento en la posibilidad de acceder a comprarse una motocicleta? ¿No? Esa es una preocupación muy importante, al menos en el contexto colombiano, por el crecimiento increíble que está teniendo el parque automotor de motos en nuestras ciudades. Y si se diera de esa manera, y si el gobierno no estuviera en capacidad de contener ese proceso, lo que estaríamos haciendo es retornar a la historia de hace unos 30 años, donde le dábamos prioridad al automóvil y a la moto, y ya sabemos las externalidades negativas que ese modelo genera. Por último, en cuanto a líneas de acción, considero que es fundamental retomar la discusión en Colombia y en América Latina sobre la financiación del transporte público. La financiación del transporte público es la única que garantiza que el servicio de transporte público sea de buena calidad. Y esa buena calidad es fundamental para que los usuarios que están obligados a tomarlos tengan un buen servicio, y aquellos usuarios que tienen otras alternativas se empiecen a decantar por el uso de transporte público. Es decir, no hay otra manera de caminar el camino de la movilidad sostenible que no sea a través de sistemas de transporte público con buenas estructuras de financiación. Los casos de ciudades europeas donde el sistema de transporte público funciona bien, funciona simplemente porque tiene una estructura de financiación que incluye subsidios. Y eso en Colombia todavía es un debate arcaico que sigue dando vueltas en los congresos de varios países. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario avanzar hacia una estructura de financiación sólida, que incluya subsidios cruzados desde el transporte privado hacia el transporte público y que tenga elementos de política pública que garanticen que se implementen. Eso puede generar un mejor reparto modal, es decir, que más viajes de los que se realizan diariamente se realicen en transporte público y con ello reducir los impactos negativos o las externalidades negativas del sector movilidad. La segunda línea es el enfoque de reducción de la demanda, ¿no? Del número de viajes que se realizan al día. A esto es lo que le empezamos a llamar en los temas de transporte como aplanar la curva, pero la curva de viajes. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestras ciudades normalmente 2 periodos punta de mayor demanda donde se presentan la mayoría de los viajes. En la mañana entre 6 y 8 de la mañana y en la tarde entre 5 y 7 de la noche. Es justamente esos 2 picos en los cuales todos los que tienen que realizar viajes quieren realizarlos en esa franja horaria, comúnmente hacia los mismos sitios y con cierto protagonismo de vehículo particular y moto, que son los más contaminantes y los que generan más externalidades negativas. Con lo cual, parte de la discusión no es solo cómo esos viajes se reparten entre peatón, bicicleta, transporte público y transporte privado de manera más eficiente, sino en la discusión misma de ¿ese número de viajes es necesario que se realicen cada día? ¿Será que ese pico de la mañana podría ser menos pico, ¿no? Para que haya menos presión sobre los sistemas urbanos? En ese caso, se retoman discusiones que venían desde los años 70 sobre la posibilidad de que el teletrabajo tuviera un impacto positivo en la movilidad. Es que parte de esos viajes de ese día no se realizan. De igual manera, el tema de la educación virtual. Tenemos, en el caso de Cali, el sur de Cali, zona de Ciudad Jardín y Parcelación Espance, concentra 10 universidades, 56 colegios campestres. En el caso de las universidades, ellos aportan el gran peso de congestión, ¿sí? ¿Qué pasaría si un 30% de las actividades se organiza de manera que sean virtuales y con ello bajar un poco la presión que la movilidad ejerce sobre la zona? Ello implica también elementos de política pública que garanticen que eso se puede hacer. Y en los impactos sería reducción de la matriz de viaje, que es el número de viajes, y reducir con ello las externalidades negativas. Y el último enfoque sería el tema de entender la movilidad sostenible como una corresponsabilidad entre sector público y sector privado. Si bien el sector público está obligado a formular sus planes de movilidad urbana sostenible y ejecutarlos, lo cierto es que deberíamos entrar en la era en la cual las empresas
formulan sus planes empresariales de movilidad sostenible. Es que diagnostiquen cómo se están moviendo sus empleados, cuántos empleados mueven, en qué días, en qué franjas horarias, en qué modos de transporte, eso qué impactos tiene, cuántos incidentes de tránsito, en cuánto se ven involucrados sus empleados, cuáles son sus emisiones, cuál es su huella. Y con base en eso, plantear estrategias, programas y proyectos para gestionar esa movilidad de su grupo de empleados. Esa es una responsabilidad que es del sector privado y en la cual se integra con el sector público para tomar decisiones. La era de la corresponsabilidad en la planificación de la movilidad tiene que empezar desde ya, porque el escenario COVID nos enseñó que las empresas deben ser más conscientes de la manera en que se movilizan sus trabajadores, no solo por la seguridad de ellos mismos, sino por el impacto que esa movilidad genera en la ciudad. Y por último, garantizar instrumentos de política pública que nos permitan hacer posible que esos instrumentos de verdad se formulen y se ejecuten, promover una acción integrada entre sector público y sector privado, y esperamos que con ese tipo de acciones se reduzcan las externalidades negativas que tiene la movilidad. Creo que esos eran como los elementos que me parecía interesante compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Sabemos que es muy importante cualquier cosa que nos estás mencionando, en especial esos impactos que va a conllevar el COVID, y también ilustrarnos un poco cómo es el manejo en Cali, al saber que fue la primera ciudad en implementar pues, la Ley Nacional 2015 y la tasa de congestión. Y recordando que es importante implementar más el tema de política pública, la movilidad sostenible, que no solamente es una tarea también del sector público, sino también que el sector privado debe implementar este tipo de estrategias y programas y proyectos. Al final de las sesiones vamos a hacer unas preguntas, las cuales algunas van dirigidas hacia ti, así que agradecemos que de pronto apagues tu micrófono. Vamos a continuar la siguiente sesión con Juan Manuel Prado. Él es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, fue director administrativo de la Fundación de Espacio, siempre buscando fortalecer la gestión administrativa y vincular el sector privado con las investigaciones de transporte sostenible. Actualmente trabaja para la Agencia de Cooperación Alemana como asesor técnico del proyecto de DKTI, buscando asesorar 3 ciudades colombianas para mejorar sus condiciones de transporte no motorizado y esas herramientas de gestión de la demanda. Agradecemos, Juan Manuel, puedas iniciar con tu presentación. ¿Me oyen ahí, verdad? Perfecto. Antes no me oían. No te escuchábamos. Listo. Bueno, aquí ya tengo todo cuadrado. Bueno, listo. Buenos días para todos. Primero, pues un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Veo que somos casi 100 personas. Un saludo a toda la gente de Acción Climática, a José Palma, su presidente, a Lili, Alejandra y Daniela, con los que hemos estado en contacto, pues para que se lleve a cabo todo este webinar. Bueno, lo primero es, quiero que por favor se metan a esta herramienta, www.menti.com, y usen este código que aparece ahí y respondamos esta pregunta para saber cómo nos movemos. ¿Cuál era su medio de transporte principal antes del COVID-19? Entonces, acá empezamos. Ojalá se puedan ir metiendo y respondan rápido esa pregunta. Listo, ahí vamos viendo. Van 3 personas, idealmente 4. Démosles acá un minutico para que veamos más o menos cómo es que nos movemos los que estamos acá presentes. Esto es saber más o menos cómo estamos. Ahorita vi que se estaban generando unas discusiones, unas preguntas de medios de transporte, pues en lo que nos movemos diariamente. Y pues quiero es como trasladar todos estos datos de la vida real que ustedes están respondiendo y compararlos con algunas de las ciudades que nosotros tenemos, pues digamos, en Colombia, en Chile, en Perú.
y ver cómo esto lo podemos hacer. Bueno, veo que hay bastantes ciclistas y me parece muy chévere. Yo soy ciclista, pues digamos, hago triatlón particularmente y me gusta mucho, pues uso la bicicleta a diario como mi medio principal de transporte. Bueno, 38 personas. Yo creo que con esto quedamos. Vamos a hacer esto aquí rápido para seguir. Listo. Listo, bueno, entonces, ahí pudimos ver, puntualmente esta es lo que nosotros respondimos. 13 personas de 39 se mueven en un carro particular, pero lo que me parece interesante acá es, miren, por ejemplo, bus y bicicleta, medios de transporte que son sostenibles, ¿sí? En general, por lo que todo lo que hablaba Carlos ahorita al principio, somos casi 19 personas, es decir, una mayoría de las personas nos movemos de manera sostenible. Y esto solo aquí en un pequeño espectro de 40 personas que alcanzaron a responder de las 100 que estamos conectadas. Veamos cómo se mueven algunas ciudades. Entonces, Bogotá el año pasado sacó su encuesta de movilidad, donde se hacen 13.500.000 viajes al día, donde, si podemos ver hacia la parte derecha, predominan Transmilenio, el SITP provisional y el zonal, que es el sistema integrado de transporte público de la ciudad, y el peatón. Sumado a eso, del 6.6% de la bicicleta. Es decir, casi el 70% de los viajes se están realizando de manera sostenible, ¿sí? Y aquí, digamos, puntualmente tenemos el 15% en autos, el 5.5% en moto, pero ¿cuáles son las externalidades negativas? Que muy bien lo decía Carlos. Este 20% está afectando la congestión y la calidad de vida en términos de movilidad al 70%, 80% de los viajes que nos movemos de manera sostenible. Si lo vemos y lo comparamos, digamos, con Perú, que sé que también hay personas de Perú, esto es puntualmente de Lima y del Callao, también tenemos una predominancia del transporte público colectivo y del transporte no motorizado. Miren, estamos llegando casi a más del 80% se mueve de manera sostenible y solo un 16, un 13.9% se está moviendo en carro particular, y todas las externalidades negativas que esto pues genera a la congestión, los tiempos de desplazamiento. Calculemos nosotros cuánto nos estamos demorando en transportarnos día a día hacia nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto afecta puntualmente nuestra calidad de vida? Santiago de Chile tiene una particularidad diferente. Este es del 2012, pero digamos en general yo sé que la tendencia se mantiene así. También tenemos una predominancia importante de viajes sostenibles. Miren la caminata, el BIP es como el sistema integrado de transporte público, pero miren que casi el 26% se mueve en carro particular. Es una ciudad donde el carro particular tiene una predominancia muy importante. Entonces acá es donde yo veo y digo, listo, tenemos que hacer, como muy bien los decíamos, unos planes integrales de movilidad, tenemos que hacer unas proyecciones de la planificación urbana de la ciudad, pero digamos en esta foto yo quisiera preguntarles en general qué ven. No para que me respondan, yo sé que estamos en un webinar, pero si estuviéramos en el auditorio sería chévere oírlos, que dijeran ahí. Y yo, digamos, en general veo ciclistas, aquí donde dice You Are The One es una estación una parada de bus, vemos transporte de carga, taxis, bicicletas y contaminación. Entonces, ¿eso qué riesgos o qué desafíos nos pone a los tomadores de decisiones en ciertos tipos de cosas? Y aquí retomo un poco qué es lo que está pasando con el calentamiento global. Esta es una gráfica que nos muestra los aumentos y la tendencia del crecimiento de la temperatura año a año debido a nuestros comportamientos y nuestras dinámicas, no solo en el transporte, sino en nuestras industrias, en nuestros manejos de residuos y demás. Entonces, la temperatura global tiene un aumento en general, entre otros debido al incremento de gases de efecto invernadero. Y si tuviéramos de pronto una torta que nos dijera de dónde provienen, el sector transporte es de los que más impacta
mejor dicho, en hacer que la temperatura global crezca. Analizando también los datos, Carlos nos daba un abrebocas de lo que son el tema de siniestralidad vial. Estos son los datos, el histórico de fallecidos por siniestros viales en Colombia en los últimos 7 años. ¿Sí? Hemos tenido pues una ligera tendencia al alza, que digamos me parece tenaz, y ahí podemos ver la tendencia, pero más de 6.800 personas fallecieron en 2018 y 2019. El dato de 2019 todavía no está confirmado, por eso tiene un asterisco ahí, pero miren la gravedad del asunto que esto nos trae. Y solo por el simple hecho de movernos. O sea, nadie sale a coger un transporte público como un plan de fin de semana. En general todos nos movemos o porque tenemos que ir a estudiar, o porque tenemos que ir a trabajar, o porque tenemos que ir a hacer nuestras compras diarias. Entonces, esto para mí son unos datos aterradores que debemos pararle bolas, adicionalmente de todo lo que nosotros vemos ahorita por las consecuencias que nos está trayendo la pandemia. Entonces, comparemos un poco estos datos de lo que les he contado con el reporte, que esto fue el 11 de mayo, antes de ayer, de coronavirus en Colombia. Entonces, el primer fallecido por coronavirus en Colombia se registró el 16 de marzo del 2020. A la fecha, tenemos 479 fallecidos por COVID-19, ¿verdad? Entonces, muchos estamos alarmados, muchos nos comparamos con otros países del mundo en cuántas muertes, cuántos recuperados, cuántos casos confirmados hemos tenido, pero de pronto esta comparación muy pocas veces la hacemos. ¿Cómo estamos con respecto a la siniestralidad? Y les doy un dato. Los primeros 3 meses del año, donde no tuvimos la restricción de nuestra libre movilidad, mensualmente tuvimos aproximadamente más de 500 fallecidos por siniestros viales, ¿sí? Y a la fecha, al día de hoy, llevamos en el 2020 1.659 fallecidos por siniestros viales. Pero, ¿en qué momento nos están hablando de estos fallecidos? ¿En qué momento tenemos noticias a toda hora sobre este tema? Y es un tema, como ya lo vieron, que se presenta año a año. Y no solo en Colombia, es a nivel mundial. Entonces podemos hablar que la siniestralidad vial también es una pandemia. ¿Y cómo la podemos abordar y cómo la debemos abordar? Evidentemente en abril, pues debido a la restricción en la movilidad, pues evidentemente menos personas nos estamos moviendo. Muchos de nosotros yo llevo casi desde el 16 de marzo en mi casa. Entonces, obviamente eso repercute en las cifras y en la exposición que tenemos a siniestros viales, y pues la cifra, pues digamos, comparativamente bajó. Entonces, lo que buscan los buenos tomadores de decisiones en transporte, en general, es empujar a la gente que se mueva de medios menos sostenibles y atraerlos a que se muevan en medios más sostenibles. Puntualmente es bajar a la gente del carro y subirla al transporte público, a la bicicleta o a la caminata. Esto se hace a través de muchas maneras, pero unas medidas para empujar es aumentar el precio de los combustibles, cobros por la propiedad. Muchos ahorita hablaban que comprar una moto en Colombia es muy barato. Claro, es muy barato comprar una moto, incluso hasta más barato que moverse en transporte público. Entonces, cobros por congestión. Si uno de pronto entra en muchas ciudades del mundo, si uno quiere entrar al centro, le cobran por entrar al centro. Entonces, y le cobran de una manera que uno sienta, que uno tome la decisión, ¿entro o no entro? Y si entro, esa plata puede ser reinvertida en transporte público, como muy bien lo decía Carlos en la presentación anterior. Planificación integrada con usos del suelo, eso está perfectamente claro. Tener ciudades mucho más densas y no tener parcelaciones como lo vemos aquí a mano izquierda. Pero ¿cómo hago? No es solo cobrarle a la gente por el uso del carro en general, que eso son medidas de gestión de la demanda, sino cómo hago para atraer, que sea de una manera muy interesante, atraer los viajes hacia el transporte público y hacia la bicicleta al peatón. Entonces, debo mejorar mi transporte público, que sea de calidad, que tenga frecuencias, mejorar la infraestructura para las bicicletas y los peatones, sensibilización ciudadana. A la gente hay que contarle que este tipo de cosas existen, que es posible realizarlo, porque muchas personas tenemos como los sesgos de que la bicicleta de pronto, no, es que me demoro mucho, llego cansado en general, y
yo que lo hago, llevo más de 10 años haciéndolo, no es tan así. Y generar opciones de movilidad. En pocas palabras, como muchos lo hemos investigado y trabajado, es un tema de avoid, shift and improve. Evitar, cambiar y mejorar. Evitar, ¿qué es lo que debemos evitar? La necesidad de viajar. Y eso es lo que estamos viendo en esta época de pandemia. En época de pandemia nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros viajes no son necesarios. Estamos casi todos haciendo, o bueno, una gran importante parte de la ciudadanía está pudiendo realizar su trabajo desde casa, ¿verdad? Y ahí pues obviamente viene todo el tema de gestión de la demanda. Shift, ¿cómo me muevo hacia medios de transporte más amigables con el medio ambiente? Transporte público, caminar, la bicicleta, los nuevos servicios de movilidad. En Bogotá, en Cali y en muchas ciudades del mundo se están viendo el tema de patinetas eléctricas por alquiler, el sistema de bicicletas públicas, ¿sí? Pero asociado a eso, digamos, no es solo enfocarme en una o en dos, sino que también debo mejorar las fuentes móviles, de donde yo estoy adquiriendo la energía para mover los vehículos. Entonces debo tener mejores vehículos, debo enfocarme en promover la movilidad eléctrica, cómo hacer que mis carros sean menos contaminantes, cómo hacer que los buses sean Euro 6 y no Euro 3 como los tenemos en muchas partes de Colombia. Esto se los dejo, es una infografía que habla puntualmente del tema COVID. Está en inglés para que lo, digamos, quede en las memorias y demás, pero es a grandes rasgos lo que les acabo de explicar. ¿Cuál es la gran pregunta en este momento? Si hemos venido trabajando desde el boom del automóvil, después del boom no, después que nos dimos cuenta que el automóvil genera unas externalidades negativas bastante importantes, ¿cómo hago para que en estos momentos de COVID, donde yo llevo trabajando bastante tiempo en que la gente se suba al transporte público, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para que la gente no se suba al transporte público? Porque eso se está convirtiendo en un foco de contagio. Y esto es lo que justamente queremos evitar, ¿sí? No queremos grandes aglomeraciones, no queremos buses llenos en los sistemas de transporte masivo, pues porque evidentemente es una fuente de contagio. Hemos visto que debemos tener un área mínima vital de restricción de 2 metros, digamos, alrededor de cada persona. Y pues si volvemos a generar esto, pues digamos, vamos a tener un foco de contagio, todavía no tenemos una vacuna y esto va a ser, pues mejor dicho, desastroso para la salud pública. Y como muy bien también, digamos, lo comentábamos ahorita, pues digamos, ya tenemos una restricción, ¿sí? Los buses no pueden, y las estaciones no pueden tener una ocupación mayor al 35%. Entonces, ¿cómo hago para aplanar esa curva? Y digo, aplanar la curva de contagios, pero aplanar la curva de lo que Carlos decía al final. ¿Cómo hago para que los picos no sean a las 6 de la mañana y no sean a las 5 de la tarde, sino cómo hacer que casi todo sea una hora valle? ¿Cómo hago para que, digamos, mi empresa no entre a trabajar a las 8 de la mañana, sino que entre de pronto a las 10 de la mañana y salga a las 3 de la tarde y no tengamos una hora de almuerzo, por ejemplo? ¿Cómo hago para reubicar todo ese tipo de información y trabajar? ¿O qué otros medios de transporte puedo utilizar? Entonces, acá puntualmente encontré este dibujo pues, de un ex jefe mío, donde puntualmente es el push and pull, ¿no? Entonces, empujar gente de los carros y atraerla hacia la bicicleta puntualmente. Debo garantizar infraestructura y servicios, cicloparqueaderos. Debo garantizar un tema de operación, ¿sí? Esto en Bogotá puntualmente pasa. Teníamos unos cicloparqueaderos que cerraban a las 5 de la tarde. No sirven, ¿sí? ¿Y cómo? Y es algo que, digamos, yo me atrevo a decir que las ciudades van a empezar a hacer. Es un tema de gestionar la demanda del transporte. El carro particular, la moto, se ha convertido o se está convirtiendo también en un medio de transporte que no es un foco de contaminación del COVID, puntualmente. Entonces, también yo no debo dejar que todo se convierta en que debo garantizar la salud pública, sino cómo hago para que la gestión de la demanda y la gestión de la movilidad en las ciudades también se mantenga estabilizada. De nada nos va a servir que empecemos a abrir restricciones de movilidad y tengamos un trancón de 3 horas para llegar a nuestras casas como lo teníamos anteriormente. Entonces, acá empieza el tema de la bicicleta. ¿Y qué ha pasado en Colombia y en algunas otras ciudades del mundo?
Acá les leo rápidamente. Con ciclovía especial, Pasto propone movilidad eficiente ante el COVID-19. Pasto es una ciudad del sur de Colombia. Aumenta el uso de bicicleta como estrategia para evitar contagios del COVID-19 en Medellín. La bici será la gran apuesta para la movilidad en Cali ante restricciones en el MIO. MIO es el sistema BRT o el sistema tipo Transmilenio de transporte masivo de Cali. ¿Sí? Bogotá, entre las 5 ciudades del mundo que promueve el uso de la bicicleta en la pandemia. Quito se une a las ciudades con un plan de ciclovías emergentes frente al COVID-19. La pandemia del coronavirus le da a las bicicletas más espacio en Berlín, la capital de Alemania. Budapest, ciclovías temporales. Vancouver cierra algunas calles de vehículos en los centros de las ciudades para redistribuirla hacia la bicicleta y hacia el peatón. Entonces acá les muestro algunas, estas son fotos recientes, este es en Perú, Municipalidad Provincial de Huamanga, donde apostaron a hacer ciclorrutas en las vías que antiguamente eran para los carros. ¿Esto lo pudieron haber hecho antes de la pandemia? Por supuesto que sí, pero este ha sido como el catalizador para atrevernos a hacer esto, porque definitivamente la bicicleta se ha convertido, pues digamos, lo hemos visto en muchas partes del mundo. Esperen. A ver. ¿Dónde vamos? Acá. Hemos visto que en muchas ciudades, pues la bicicleta se está volviendo en el medio de transporte, estamos incentivando la bicicleta como medio de transporte, porque se ha visto, y pues digamos a simple vista se puede ver que no es un foco de contagio, y que además de eso es eficiente, es asequible, es accesible. Entonces ahí es donde empezamos a ver como todos esos retos de apostarle a una movilidad en bicicleta. Para mí en verdad este ha sido, digo con mucho respeto, una gran oportunidad para que la bicicleta se apropie de muchos más espacios en las ciudades del mundo. Bogotá también segregó de manera temporal algunas vías principales de la ciudad donde antes era inaudito pensarlo, con gente, operadores de la Secretaría Distrital de Movilidad, dando operación a las vías. Berlín también se suma a esto. Esto no es un tema de ciudades en vías de desarrollo. Grandes ciudades también le están apostando al uso de la bicicleta para evitar focos de pandemia por el simple hecho de movilizarnos. Porque, digamos, yo muy bien lo leía, si fuera un tema netamente de salud, no existiera como esa apertura a la libre movilidad. Pero también tenemos un tema económico. La gente debe trabajar, las empresas deben producir. Entonces, es como cómo lograr ese balance. Santiago de Chile también le apostaba al tema de la bicicleta, y la bicicleta no solo como mi medio de transporte hacia mi estudio o hacia mi trabajo, sino como mi herramienta para abastecerme de mis necesidades. Porque de nada me sirve yo usar mi bicicleta para estudiar y para trabajar y tener que coger de pronto un taxi, un transporte público para hacer mercado. Entonces, al final les dejo una foto de mi bicicleta puntualmente y cómo yo hago o cómo estoy haciendo mi mercado diariamente. Madrid, que ustedes saben que tuvieron, digamos, España, que tiene pues las cifras más grandes e importantes, también le apostó a hacer una apertura al tema de la movilidad, apostándole a la bicicleta. ¿Qué está haciendo y qué puede hacer el sector privado? Acá les tengo 3 imágenes. La primera es proveer cicloparqueaderos, ¿sí? ¿Cómo hago para que los empleados que sí o sí tienen que venir a trabajar a mis oficinas, cómo hago para que se vengan en bicicleta? Oiga, póngale un espacio cómodo y seguro para que pueda parquear su bicicleta. Adicionalmente, digamos, en Bogotá y en muchas otras ciudades de Colombia, el sector privado provee bicicletas para sus empleados. Oiga, usted no tiene que comprar bicicleta, yo se la pongo a su disposición, y existen empresas como Mejor en Bici, es una empresa colombiana que presta el servicio y son los operadores de esos sistemas de bicicletas de uso compartido en Colombia. Entonces, ahí dentro de los que tienen están la Universidad de los Andes, Allianz Seguros como está ahí, está Bavaria, ha estado Codensa, mejor dicho, Banco de Bogotá, grandes empresas que le apuestan a la movilidad en bicicleta, y esto no en tiempos de COVID, esto mucho antes de los tiempos de COVID, que nos dan ciertas visiones a que a pasos cortos y lentos hemos ido avanzando hacia allá. Unos lockers, unas duchas cuando queremos que algo sea mucho más, más importante.
Recordar que existe la ley 1811 del 2016, es la ley pro bicicleta, le da ciertas facultades a los ciclistas, les da ciertos beneficios a los funcionarios públicos que lleguen a trabajar en bicicleta y extiende la posibilidad para que el sector privado se vincule. ¿Sí? Entonces, puntualmente, ¿qué dice la ley? Que por cada 30 días que yo llegue a trabajar a mi institución pública, tengo derecho a medio día libre. Entonces, ya existen incentivos para que la gente vaya a trabajar en bicicleta. Modificar y ajustar los horarios de trabajo, como ya les contaba, buscar que tengamos una hora valle o una ocupación menor al 35% durante todo el día. Sistemas de bicicletas compartidos para los empleados. Ahorita les voy a mostrar un video muy bonito de una empresa de Bogotá que se sumó con la Secretaría de Salud para trabajar. Incentivar y promover el teletrabajo. El mejor viaje en este momento y en general es el viaje que no se hace. Evitar viajes innecesarios y evitar viajes en modos de transporte no sostenibles. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes usan su carro para salir a comprarlo el desayuno? Y salen a 2, 3 cuadras donde pudieran ir caminando o pudieran ir en bicicleta, ¿verdad? Y por último, proveer cicloparqueaderos para mis empleados, pero también para mis clientes. Si yo tengo un banco, si yo soy digamos, colmédica, si yo estoy buscando que la gente llegue, o porque, digamos, es una necesidad, oiga, venga, puedo poner cicloparqueaderos para mis clientes. Bogotá, puntualmente en el último decreto, dijo que los parqueaderos públicos y privados deberán aumentar en 20% la ocupación o los espacios para bicicletas. Y adicionalmente a eso, autorizó al sector privado a instalar cicloparqueaderos en el espacio público con el simple hecho de comunicarle a la oficina de espacio público de la ciudad. Antes era todo un protocolo y bueno, en fin. Ahorita le estamos dando esa facilidad, estamos abriendo la puerta para que el sector privado se vincule a promover el uso de la bicicleta también, que lo ha hecho, pero obviamente tenemos muchas restricciones antes de esto. Este es el video que les quiero presentar. Ay, no. Dura 2 minuticos. Por favor, me confirman. Sí, no, mentiras. No me confirmen porque igual yo también me doy cuenta si lo veo. Esperen. Ya. Hoy, una empresa privada nos está donando en préstamo durante el tiempo que nos dure la crisis estas bicicletas eléctricas. ¿Y a quién las está poniendo a disposición? Del personal de salud, de las personas que están día y noche recorriendo la ciudad, de las personas que tienen que hacer lo que nosotros llamamos estudios epidemiológicos, de las personas que buscan los contactos de aquellos pacienticos que ya nos dieron positivos. Realmente es muy gratificante para nosotros, puesto que nosotros tenemos... Se fue el sonido, ¿verdad? Sí, Sí, no se escucha. Sí, alguien silenció el micrófono. ¿Podrías, por favor, Gracias. encenderlo? Gracias. Esperen a ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. No, ahí estoy bien, ¿no? Bueno, no importa, si no, igual ahí queda el video salió por varias partes. Para que lo terminen de ver, o en verdad, pues vengan y terminemos de verlo. Pero sencillamente acá lo que buscamos es, muchas de esas empresas tienen bicicletas eléctricas y las prestan en ciertos espacios de la ciudad. Entonces, obviamente, la gente no se está moviendo y lo que hicieron fue, oiga, hagamos un tema también de responsabilidad social y pongámosles estas bicicletas a las personas. Les cuento algo, digamos, ya de mi vida personal. Mi novia es médico. Entonces, imagínense todos los riesgos que ella tiene diariamente en ir a trabajar y volver a su casa. Entonces, diariamente, obviamente ella antes se movía en transporte público, entonces ahora se mueve en carro porque no es un foco de contaminación y demás. Bueno, por último, quiero que, por favor, volvamos a Menti, refresquen la página y ahora utilicen este código y respondamos en pocas palabras cómo el COVID-19 rediseñará la movilidad urbana. Y aquí, digamos, les voy a dar más tiempito.
Aquí yo lo que yo quiero ver es, más o menos ustedes, alguien que entre, no había entrado. ¿Sí pueden entrar? No se deja refrescar la página. Dame un segundo. Verificamos. Y si salen y vuelven a entrar, igual tengo como 5 minutos ahí como por... Entonces miremos a ver acá una cosa. Ah, ya, listo. Muy bien. Ahí alguien ya pudo. Movilidad individual, movilidad más sostenible. A ver. Pueden poner, creo que hasta 3, eso. La idea es ver muchos. Eso. 5. Wow. Se están viendo cosas chéveres. Hay unas que me aterran, pero en general se están viendo cosas chéveres. Y que en verdad, digamos, mi invitación a esto es, y no solo en temas de movilidad, y es como una reflexión que yo hago en general día a día, yo creo que para ninguno ha sido fácil el tema del aislamiento, de no poder salir, de pronto yo que hacía deporte y salía todos los días a hacer deporte, cómo lo he vuelto en este momento, interactuar con las demás personas y demás, pero también es una oportunidad para accionar, para hacer cambios que de pronto uno los tenía como unos arrocitos en bajo y que nos hicieron movernos rápidamente hacia tomar decisiones. Y no solo en la movilidad es un gran ejemplo, es lo que, pues, digamos, en lo que trabajamos nosotros, pero en general en nuestras vidas, en nuestras compañías, ¿cómo va a ser para que esto cambie y mejore? Entonces, bueno, voy a 33, 34, qué chévere que sigan escribiendo. Este resultado, como el otro, se los voy a dejar en la presentación que ya les vamos a compartir apenas acabemos todo esto. Entonces, digamos, voy a dejarlo acá. Vamos a cerrar. Aquí voy a tin. Cambiamos acá. Pegamos. Listo para que esto quede. Y pues nada, me queda agradecerles. Miren más o menos las cosas que salieron en general. Bicicleta, movilidad individual, movilidad sostenible, movilidad compartida, más uso de la bicicleta, teletrabajo remoto, reducción de viajes. Bueno, yo creo que esto lo pueden analizar y en verdad pueden ver, pues digamos, como las oportunidades que tenemos desde nuestros sectores a trabajar en esto. Entonces, no me queda más que darles las gracias. Ahí están mis datos, Juan Manuel Prado, mis correos, mis redes sociales y como les decía al principio, esta es mi bicicleta de salir hacia el mercado. Entonces, también estoy como accionando en contra de esto y no dejando que incluso el ánimo emocional decaiga pues digamos, por esta pandemia. Entonces, pues nada, muchas gracias y esperamos sus preguntas ahorita en el conversatorio. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu presentación, muy dinámica. Permite también a los usuarios participar. Y también las actividades que podemos hacer, los ejemplos a nivel nacional e internacional que nos brindaste y que efectivamente sí hay que apropiar un poco más el uso de la bicicleta. En el chat nos hicieron algunas preguntas, vamos a hacerlas, una para Carlos, otra para Juan Manuel. Iniciaremos con Carlos, así que por favor agradecemos puedas encender tu micrófono. Ana María Sierra nos hace la siguiente pregunta. ¿El metro de Medellín también es un sistema con déficit a comparación de lo que nos estabas mencionando? Si puedas. El caso, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. El caso del Metro de Medellín, estamos hablando de un proyecto que tiene características diferentes a los sistemas BRT como Transmilenio, el mío
o algunos otros en Colombia. En el caso de Metro de Medellín es un sistema de transporte masivo pesado, ferroviario, el cual durante años tuvo un déficit económico de la operación supremamente importante, ¿sí? Lo que ocurre es que el caso de Medellín, de su autoridad metropolitana y del ámbito metropolitano del Valle de Aburrá, ellos hace años entendieron que el transporte público requiere subsidios. Y cuando usted mira la manera en cómo empresas públicas de Medellín, la Gobernación del Valle y los diferentes municipios del ámbito metropolitano hacían aportes para poder hacer viable la operación del sistema metro, ahí es que entendemos que esa política pública de financiación del transporte público en Medellín apareció mucho antes de que la discusión nacional se diera. De hecho, MetroPlus, que es el sistema BRT, el similar de Transmilenio, pero en Medellín, en su estructuración incluye con claridad la necesidad de un aporte del municipio para su operación. ¿Sí? Y esto es supremamente importante. Ellos hace rato entendieron la necesidad de que haya una estructura de financiación del transporte público en Colombia. Y por supuesto, pues se valida ahora con el cambio en la legislación. Todos los demás, incluido Transmilenio, desde el año 1 presentan ese déficit. Y esto digamos, no es ningún descubrimiento. Desde hace décadas se sabe a nivel internacional que si se quiere gozar de un transporte público de calidad, ¿vale?, que esté en el marco de la ley, que le garantice los temas laborales y sociales a sus empleados, a sus conductores, que además tenga un precio asequible por los usuarios y que sea de amplia cobertura, siempre implica que hay un aporte del Estado a nivel nacional o a nivel regional o municipal para que esa operación sea viable. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Bueno, procedemos a la siguiente pregunta, va dirigida a Juan Manuel. Daniel Arango hace la siguiente. Con respecto a los accidentes que se pueden presentar en el trayecto de un usuario desde su casa al trabajo, ¿cuál es el manejo que la organización debe dar? ¿Sería un accidente de trabajo? Bueno, esto es algo bastante discutido y ni siquiera por digamos, los que trabajamos en el tema, sino es un tema más de las ARL. Desconozco puntualmente qué pasa, pero por el simple hecho de uno demostrar que está ejerciendo su función o que está desplazándose a ejercer su función, la ARL podría tomar que es un accidente de trabajo. Y si uno le hace esta misma pregunta a las ARL, ustedes, pues digamos, con mucho respeto hacia las aseguradoras, pero tienen unos protocolos bastante importantes para buscar que, pues mejor dicho, no tener responsabilidad. Entonces, una cosa es que yo me desplace, es decir, ¿qué pasa si yo tengo un accidente en Transmilenio, ¿sí?, o en un sistema de transporte público? ¿Se considera un accidente de trabajo o no? Entonces, es una línea muy delgada en cuanto a eso, pero digamos, puntualmente con los sistemas de bicicleta compartida, puntualmente que utilizan algunas empresas que les mencioné durante la presentación, buscaron o encontraron la manera de que sí hiciera parte mejor dicho, que sí hiciera parte de la cobertura dentro de las ARL y tuviera cobertura en su desplazamiento. Gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta va dirigida a Carlos. Carlos, Germán Molina pregunta, ¿cómo interpreta usted la correlación entre salud pública y sostenibilidad económica del transporte público? No, esa pregunta hace parte de la gran discusión nacional en este momento, ¿no? Todos tenemos claro que, bueno, no todos, en ocasiones no ocurre así, pero un segmento de la sociedad tiene claro que la vida está por encima, ¿no? La legislación lo plantea así, pero los ciudadanos en ocasiones no lo entendemos de esta manera, ¿no? Yo creo que el tema importante es, primero, entender que el asunto de la salud pública y la movilidad no nace a partir del COVID, ¿no?
La pandemia más grande que tiene la salud pública en Colombia, una de las más grandes, es la siniestralidad vial. ¿Sí? 7.000 muertos cada año, sostenidos durante los últimos 10 años, son 70.000 colombianos que murieron en accidentes de tránsito. Ese es un problema de salud pública. Y es, ¿qué hemos hecho entonces para entender cómo abordar los problemas de salud pública? ¿No? Ahora sale un elemento que es nuevo, que tiene que ver con el posible contagio de un virus, sea COVID o a futuro, el que puede hacer es que ¿cómo abordamos esa discusión de salud pública ahora desde el tema del contagio de estas enfermedades relacionadas con virus? Es que nos toca empezar a dar una discusión rigurosa frente al tema en la medida del tiempo en el que podamos hacerlo, ¿no? De momento estamos tomando medidas para gestionar la crisis, medidas que posteriormente tendrán que ser bien evaluadas para entender de verdad, por ejemplo, que en otro foro que teníamos con la UNAM hace unos días, alguien discutía, pero alguien ha hecho los estudios serios de si es más efectivo una medida que diga, tú no puedes acceder al transporte público si no tienes mascarilla. No. ¿Esa medida es más efectiva, menos efectiva, o en qué grado de efectividad versus decir, en este bus ya no van 50, sino que van 20? No está muy claro, pero entendemos que estamos gestionando la crisis de la manera que podemos, ¿sí? Y luego veremos con el comportamiento de este virus qué medidas a futuro tenemos que tomar. Lo que sí viene, que es muy importante, es que se pone en cuestión la esencia misma de los sistemas de transporte masivo. Es, a partir de ahora, los sistemas de transporte masivo serán de baja ocupación. ¿Eso qué implicaciones tiene? ¿Sí? Económicas y de viabilidad para el sistema, ¿vale? Y por otro lado es, si parte de la demanda que vamos a gestionar de viajes va a ir hacia algún lado, ¿cómo hacemos posible que en esos trayectos cortos o de mediana distancia se utilice más la bicicleta y no se migre a motocicleta? Y no, porque sea no es porque sea un debate filosófico e ideológico, no. Es que el uso irracional y generalizado del automóvil y de la motocicleta genera unos impactos negativos que están plenamente cuantificados en Colombia y en el mundo. Y es responsable de los gobiernos tomar medidas en ese sentido. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta, creería yo que va dirigida para ambos. La hace Terra 3. Dice, ¿cómo hacer para que el país y las ciudades adopten ahora medidas destructivas para incentivar el uso de la bicicleta, dado que el público deserte de los transportes masivos y se irá a la cicla o a la moto? Pues miren, yo en general pienso que es una gran oportunidad y veo casos, digamos, les mostré algunos casos, pero por ejemplo la ciudad de Barranquilla era una ciudad que no tenía mucha fuerza con el tema de la bicicleta y a raíz de la pandemia, les guste o no les guste, han tenido que trabajar para promover el uso de la bicicleta. Entonces yo creo que es una oportunidad de todos estos gobiernos a sacarlo adelante. Tenemos herramientas, tenemos una ley, tenemos una guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas avalada por el Ministerio de Transporte. Hemos dicho, tenemos en Colombia, en general tenemos herramientas para que las ciudades lo empiecen a hacer. Adicionalmente a eso, yo también decía, y soy muy, digamos, certero con el tema porque yo creo que va a pasar, y es la restricción que vamos a tener para adquirir una moto, adquirir un carro particular, porque tampoco podemos dejar que el tema de la movilidad se nos desborde. A Dios gracias, puedo decir que así sea en 1 año, en 2 años, va a llegar la vacuna y el tema del coronavirus quedará para la historia, o por lo menos tendremos una situación muy controlada, pero el tema de la movilidad no va a durar 2 años y no nos va a llegar una vacuna. Entonces, a eso es a lo que, ese es nuestro futuro, digamos. Esto como que nos sacudió en temas de movilidad para pensar y repensar nuestras ciudades en términos de movilidad sostenible. Gracias, Juan Manuel. Carlos, ¿tienes alguna opinión? Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel en la perspectiva de que esto es una oportunidad. Simplemente aceleró unos procesos de transformación que no se habrían acelerado si esto no hubiera ocurrido, porque como lo plantea Juan Manuel, el marco legal ya está. O sea, tenemos una ley que dice, sí, tiene prioridad
unos modos de transporte, entre ellos se encuentra la bicicleta, ¿vale? Tenemos planes de movilidad aprobados en las principales ciudades colombianas donde se propone una red de cicloinfraestructura supremamente interesantes, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Porque eso no se materializa, ¿no? Está la ley, están los instrumentos aprobados. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la ciudadanía le ha costado digerir esos procesos, le ha costado asumir el proceso de transformación de su paradigma de movilidad, donde el carro y la moto son los reyes, y los gobiernos locales tampoco han estado en capacidad de disuadir de seducir a los ciudadanos, ¿sí? Ese es un elemento importante. Cuando aparece esta situación, ahora sí, no hay que dar grandes debates, simplemente un municipio sale y pinta una ciclorruta. Así, sin debates de meses. Dice, esto hay que hacerlo ya. ¿Qué va a ocurrir? Una vez pase el periodo de la crisis, estamos hablando que haya tratamiento efectivo y posteriormente que haya vacuna, una vez pase ese periodo, se estabilizará la sociedad y tenderá a volver a su comportamiento habitual. Pero para ese momento ya habrá experimentado lo que es salir en bicicleta, hacer algunos recorridos, una infraestructura que lo protege, ¿sí? En ese entorno que no pudieron vivir. Y yo creo que esa sensación va a servir de algo, y es que aquellos que nunca se habían planteado utilizar la bicicleta para un trayecto de 2 kilómetros, por fin lo van a hacer y van a quedar con la inquietud ahí. Ahí hay una oportunidad gigantesca. Tenemos que tener gobiernos locales decididos a fomentar transporte público, bicicleta y peatón, y que se haga un uso razonable del vehículo particular, tanto del auto como de la moto. Y yo esperaría, no soy muy optimista en ese sentido, que desde la nación se tomen medidas serias, restrictivas del uso generalizado de la moto y el carro, porque todos se lo están trasladando a los municipios. Mientras tanto, por ejemplo, las motos no pagan impuestos, ¿no? Las menores de 125 centímetros cúbicos, no pagan peajes, están exentas de pico y placa y demás. Entonces, en esas condiciones de garantía o de derechos especiales de la moto, pues es difícil que las ciudades puedan reencaminar eso. Correcto. Una pregunta muy encaminada a lo que ambos dijeron es, y va para ambos la pregunta. Ángel Iván Barrera Bernal nos dice, ¿el bicitaxismo, el mototaxismo se catalogan como transporte o empleo informal? ¿Esta nueva coyuntura puede llegar a formalizar estas actividades o llegarla a privatizar? Pues yo primero quiero, digamos, responder por qué nace el bicitaxismo y el mototaxismo. Eso es sencillamente, están supliendo una necesidad de las personas, una necesidad de movilidad de las personas. Si no existiera demanda para ese tipo de transportes, pues el sistema sencillamente no existiría. A la fecha, el mototaxismo y el bicitaxismo no está legalizado, o sea, no está formalizado como un sistema de transporte público. En Bogotá y el Ministerio de Transporte habló que el bicitaxismo debe ser reglamentado y se está trabajando en ello, pero digamos, no creo que sea la prioridad acelerar el proceso para su formalización, dadas las condiciones de pandemia que tenemos en este momento, y sí considero que debemos ir mucho más allá de cómo, puntualmente hablo del bicitaxismo, cómo el bicitaxismo, el bicitaxismo suple la necesidad de esa última milla, de yo me bajo de mi transporte en las avenidas principales y debo llegar hasta mi casa en el centro del barrio. Ese es el viaje que está cumpliendo el bicitaxismo. Entonces, ¿cómo hago yo para que los sistemas de transporte puedan suplir esa última milla? ¿Cómo puedo poner un sistema de bicicletas público para que la gente pueda llegar de una manera eficiente allá? Claro, y el bicitaxismo tiene muchas aristas, ¿no? Si es una bicicleta de pronto eléctrica o de pedaleo asistido, pues maravilloso, pero bicitaxismo son casi motores de moto en ruedas de bicicleta. Entonces, no creo que sea la prioridad y la verdad no creo que lo vayamos a formalizar por esta condición. Listo. Y bueno, Carlos, queremos conocer tu opinión, puesto que ya es la última pregunta de este web. Vale. Juan Manuel se enfocó en bicitaxismo. Yo, para complementar, me voy a enfocar en mototaxismo, ¿no? El mototaxismo claramente es transporte ilegal en el marco de la legislación colombiana, ¿sí? Eso es desde la dimensión legal.
Desde la dimensión de la realidad y de la necesidad de los ciudadanos, aparece porque esos ciudadanos no contaban con un transporte público de calidad y un precio asequible. Si estos ciudadanos hubieran tenido de manera oportuna un buen servicio, un buen precio, hoy no tendríamos ciudades de la costa atlántica inundadas de mototaxistas, ¿no? Porque este es un problema importante. El nivel de accidentalidad entre mototaxistas es altísimo, ¿no? En mi concepto, hablo de lo que yo como profesional puedo plantear, es absolutamente negativo que alguien se plantee la legalización del uso de la moto como modo de transporte público. Cualquier gobierno nacional o local serio estaría trabajando en cómo le ofrece a estas comunidades otros modos de transporte público a buen precio y de calidad para que puedan realizar efectivamente sus viajes y que no terminemos en el reino de la anarquía, pues por servicios que aparecen como consecuencia de que el sector público no cumple con su función, que es proveer a los ciudadanos de su servicio de transporte público de calidad. Ahí está el tema. Y volvemos a lo mismo. Es, bueno, ¿y cómo lo garantizamos? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo hacemos que a todos los barrios haya un servicio con diferentes características y demás? Mi postura con respecto al tema del mototaxismo, de manera puntual, es bastante vertical. No, el mototaxismo no. Entendemos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Juan Manuel, por participar en este webinar. Varias cosas aprendimos y esperemos que los usuarios a su vez también hayamos logrado resolver sus preguntas. Los invitamos al siguiente webinar que se va a realizar el 20 de mayo. Va a tratar sobre virus, atmósfera y salud pública. ¿Listo? Las presentaciones de ambos expositores serán compartidas a los usuarios que se registraron en nuestras plataformas. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias.